En medio de todas las situaciones que experimentamos este año como creyentes, pero al mismo tiempo en medio de todas las situaciones que enfrentamos este año como iglesia, la pregunta que debemos hacernos al final de año es la siguiente: ¿y ahora qué? Los sufrimientos, las adversidades no van a desaparecer en el 2024. Las presiones y las tentaciones que enfrentaremos como iglesia no desaparecerán el próximo año. Entonces la pregunta es, ¿cómo hemos de continuar? ¿Cómo podemos avanzar y seguir caminando en la vida cristiana a pesar de las presiones, a pesar de las adversidades, a pesar de ver que muchos hermanos a quienes amábamos terminaron abandonando la fe? A pesar de que la iglesia va a ser perseguida y atacada de diferentes formas, la pregunta es, ¿cómo hemos de continuar? Nuestra tendencia en medio de las adversidades, dificultades y tentaciones tiende a ser siempre huir o escapar. Y la pregunta que debemos hacernos, ¿pero cómo hemos de continuar? Y Éxodo 40 responde a esa pregunta. Si usted ha leído el libro del Éxodo, usted sabe que en los primeros capítulos tenemos al pueblo de Dios bajo opresión, bajo la tiranía del rey de Egipto. Pero al mismo tiempo, desde que inicia el libro del Éxodo, nosotros vemos a Dios llevando a cabo sus planes redentores a través de Moisés y de otros medios que Él mismo determinó. Y comenzamos a ver cosas maravillosas al principio del libro del Éxodo. Dios desarrollando un plan a través de un hombre débil que decía que ni siquiera sabía hablar, pero con el propósito de, como lo dice Éxodo 3, de descender y liberar a su pueblo, porque Dios oye la aflicción de su pueblo, Dios ve la aflicción de su pueblo y Dios atiende la aflicción de su pueblo en fidelidad a su pacto. Llegamos a Éxodo capítulo 14 y Dios libera a su pueblo. Les da la victoria, ocurre algo sobrenatural. Dios trae la redención, Dios trae la liberación de su pueblo, acabando con sus enemigos y abriendo el mar, trayendo redención a aquellos a quienes se lo prometió. Tiempo después llegamos a Éxodo 19, Dios comienza a preparar al pueblo, les dice que se santifiquen porque va a entrar en pacto con ellos. Llegamos a Éxodo capítulo 20 y Dios da las normas que van a regir ahora el pacto. Hemos entrado en matrimonio, hemos entrado en pacto tú y yo, y estas son las directrices. Todo parece ser hermoso hasta ese momento. Hay liberación poderosa y sobrenatural. Dios cumple las promesas de su pacto. El pueblo comienza a caminar hacia la tierra prometida. Inicia un peregrinaje en el desierto por un camino largo, dando vueltas una y otra vez, experimentando diferentes pruebas, pero entrando en pacto con Dios. Luego llegamos a la historia terrible de Éxodo 32. Moisés va y habla con Dios y ustedes conocen parte de la historia, y el pueblo comienza a hacerse un becerro de oro y a bailar alrededor de ellos. Se enciende la ira de Moisés y se enciende la ira de Dios. Pero la ira de Moisés, como lo es típico en nosotros, es desenfrenada y quiebra las tablas y hace cosas que Dios no había establecido. Y la ira de Dios comienza a derramarse sobre este pueblo y Moisés dice, no derrames tu ira sobre este pueblo, quítame la vida a mí por el pecado de ellos. Y Dios dice, no recibo tu vida por el pecado de ellos. Y viene Moisés en Éxodo 32 y dice, ¿quiénes se paran firme por Jehová? Los que se paren firme por Jehová, colóquense a mi derecha y tomen una espada. Un buen grupo de levitas y el resto se pone junto a Moisés y toman la espada. Y Moisés le dice, bueno, ahora maten al resto que ha decidido no servir a Jehová. Mátenlos. Y comienza a haber un derramamiento de sangre impresionante. Comienzan a ver a sus propios hermanos morir porque decidieron amar más su pecado que a Dios. Hay luto en el pueblo de Israel. Hay sangre y dolor debido al pecado que cometieron, porque violaron las directrices del pacto. Solo al Señor tu Dios adorarás. Y hay mucha tristeza. Dios les dice, como les recordaba esta mañana, ya no voy a ir con ustedes.
Ustedes van a ir solos, yo voy a enviar una nube para que los guíe y lo voy a hacer sencillamente por fidelidad a mi pacto, no porque ustedes lo merecen. De hecho, ustedes han hecho todo para que yo los aborrezca. Y Moisés dice, no, así no, Dios. Yo quiero que tú vayas con nosotros. Si tú no vas, nosotros no queremos ir. Y así llegamos a Éxodo capítulo 34, donde Dios renueva su pacto con su pueblo. Hay esperanza. Todo parece renovarse. Están todavía de luto, pero Dios está renovando su pacto. Y luego llegamos a Éxodo 40, donde nosotros vemos dos ideas que se repiten. Uno, y Moisés hizo lo que Dios mandó. Y dos, la idea del tabernáculo. ¿Por qué todo esto, Pastor Plinio? La pregunta es, después de tanto pecado, después de tanta muerte, ¿cómo hemos de continuar? Y la respuesta de Éxodo 40 es obedeciendo al Señor. Miren versículo 16. Y Moisés hizo conforme a todo lo que Jehová le mandó. Así lo hizo. Parte final del versículo 19. Como Jehová había mandado a Moisés. Parte final del verso 21. Como Jehová había mandado a Moisés. Parte final del verso 23. Como Jehová había mandado a Moisés. Parte final del verso 25. Como Jehová había mandado a Moisés. Parte final del verso 27. Como Jehová había mandado a Moisés. Parte final del verso 29, como Jehová había mandado a Moisés. Parte final del verso 32, como Jehová había mandado a Moisés. Obediencia. Obediencia. Repetición de palabras y ideas denota énfasis. Obediencia. Ante el pecado del pueblo. Ante el luto que habían experimentado porque muchos se desviaron y decidieron seguir a sus ídolos antes que a Dios. Ante toda la muerte, ante todo el dolor, ante toda la tristeza, el camino a seguir es obedeciendo al Señor. Todo éxodo, hermanos, es una evidencia de la fidelidad de Dios a su pacto. Ellos pecaron en pasajes anteriores, como mencioné anteriormente, cometen el pecado más descarado de todos y a pesar de eso, el tabernáculo está en pie. Dios les había prometido que su presencia estaría con ellos. Y a pesar de todo su pecado, a pesar de toda la rebeldía, a pesar del pecado más descarado, allí está el tabernáculo en pie. ¿Qué nos recuerda eso? Que Dios es un Dios perdonador, como lo veíamos esta mañana. Todo fue hecho tal como el Señor le mandó. Símbolo de obediencia. La única forma de continuar es obedeciendo al Señor. La pregunta es, ¿cómo vamos a continuar el próximo año si más de ustedes se desvían de la fe? ¿Cómo vamos a continuar el próximo año si vienen enfermedades terribles a nuestra vida y parece todo acortarse? ¿Cómo vamos a culminar este año si tus propios líderes flaquean? Si la situación en el país se pone peor, ¿cómo vamos a continuar? La respuesta de Éxodo 40 es obedeciendo al Señor. Obedeciendo al Señor. No hay otra forma. Por eso, trono de gracia, llegamos hoy diciembre del 2023, a pesar de lo que pasamos estos 11 meses. Algunos han experimentado luchas con nosotros, pero la membresía de esta iglesia sabe las tensiones que hemos experimentado este año. Cómo vimos a soldados caer, cómo las presiones vinieron a nosotros este año, cómo nuestra salud se vio debilitada, cómo muchos decidieron amar más su pecado que a Dios. Pero hasta aquí el camino que decidimos tomar fue seguir obedeciendo al Señor. Por eso estamos aquí. Por eso, a pesar de todo, la siguiente semana estábamos aquí adorando al Señor y predicando la palabra, porque no hay otra manera de continuar sino obedeciendo a Dios. Y esto es muy importante recordarlo, porque la tentación que tenemos nosotros cuando experimentamos adversidades o tentaciones es huir. Nos encanta huir. Estamos en algún descontento en nuestra iglesia y esperamos terminar el culto y huimos.
Tenemos una diferencia con algún hermano y huimos. Estamos en medio de la adversidad y ya no queremos venir ni siquiera al culto. Huimos. De diferentes formas tratamos de escapar. Somos muy cobardes. Somos muy cobardes. Nuestra tendencia cuando pasa algo en nuestra vida o con alguien o en nuestra iglesia es huir. ¿Cuánta cobardía hay todavía en nuestros corazones? Cuando viene a nosotros la enfermedad, nuestra tendencia es huir, querer escapar. Como si Dios nos dijese, bueno, en el tiempo de la enfermedad tienes una excepción. Aquí no estás obligada o obligado a obedecerme. No importa la situación que nos encontremos, nuestro llamado sigue siendo el mismo. La única forma de continuar es obedeciendo a Dios. Y Dios está aquí con su pueblo. Está el tabernáculo. Está aquí. Pero hay un problema. ¿Lo notaron? ¿Cuál es el problema que hay aquí en Éxodo 40 con el tabernáculo? Los escucho. Yo puedo hacer pasar a Jorman de nuevo. Lea los versículos 35. Toda historia tiene un conflicto. Verso 35. ¿Cuál es el problema? No pueden entrar. Miren esto. Cuando nosotros vemos el libro del Génesis, sus primeros 2 capítulos, tenemos un tabernáculo que se llamaba Edén. Era el lugar donde Dios manifestaba su presencia y donde el pueblo de Dios, en ese caso era Adán y Eva, disfrutaban de la presencia de Dios de manera perfecta. Pero nosotros llegamos a Génesis capítulo 3 y ¿qué sucede? ¡Boom! Pecan nuestros primeros padres. Se fractura la relación entre nuestros padres y Dios. ¿Y qué hace Dios con nuestros primeros padres? Los expulsa, muy bien. Y pone vigilancia alrededor del huerto. No pueden pasar, prohibido el paso. Desde ese momento, el acceso a la presencia de Dios se volvió un problema. Y pasan los años y pasa el tiempo y llegamos al libro del Éxodo. Y Dios promete tener su presencia con ellos y hay una nube. Y qué forma extraña, ¿verdad? Dios manifestando su presencia en una nube. Y luego llegamos a Éxodo 40 y tenemos el tabernáculo. ¡Wow! Por fin Dios está cumpliendo su promesa de renovar lo que se perdió en el Edén. Hay un problema. Hay un letrero grande en el tabernáculo que dice prohibido el paso. Yo se los he dicho antes. Imagínense que les dicen que la final de la calle de Lisandro Alvarado, en la esquina vive Dios. Y todos queremos ir allá. Pero cuando te acercas a la casa donde supuestamente vive Dios, hay un letrero prohibido el paso. Algo así está pasando en Éxodo 40. Ya está el tabernáculo. Pero prohibido el paso. Y a medida que avanzas en la historia redentora, ya no hay un tabernáculo, ahora hay un templo. El tabernáculo estaba en el desierto y ahora el templo está en Jerusalén. Parece que se está desarrollando la historia. Dios parece que va a cumplir lo que se perdió. Pero no todos pueden entrar al templo. Luego pasa la historia más adelante y te encuentras con que la presencia de Dios ya no está en el templo, sino en un carro. De acuerdo al libro del profeta Ezequiel. Y luego la presencia de Dios se va en un carro cuando el pueblo de Dios peca. Y ya de nuevo no tenemos la presencia de Dios. Y pasan los años. Y pasan los años. Y Dios envía a su Hijo Jesucristo, quien hizo tabernáculo en medio nuestro. Descendió su presencia en medio nuestro. ¿Recuerdan? Emmanuel, que traducido es ¿qué? Se está cumpliendo lo que se perdió en el Edén. Y ahora no simplemente Él desciende, sino que ahora Él dice, es necesario que yo me vaya. ¿Para qué? Para que venga el Consolador, el Espíritu Santo. ¿Y dónde estará? ¿Al lado de nosotros? ¿Enfrente de nosotros? ¿Detrás de nosotros? En nosotros. En Cristo se va renovando lo que se perdió en el Edén. Pero hay un problema. Hay pecado todavía en nosotros. Y no podemos disfrutar plenamente de esto.
Pero llegamos a Apocalipsis 21 y Dios dice que cuando Él regrese, Él será nuestro tabernáculo. Así que esto es un anticipo. Éxodo 40 es, esta historia continuará. Nosotros tenemos la historia completa. Esto es un recordatorio de la fidelidad de Dios a pesar de nosotros. Su presencia en nosotros es un recordatorio de la fidelidad de Dios a pesar de nosotros. Amados hermanos, nuestra esperanza no está en el huerto del Edén. Nuestra esperanza no está en el tabernáculo. Nuestra esperanza está en el Calvario y en esa tumba vacía. Ahí está nuestra esperanza. ¿Cómo continuaremos? Obedeciendo al Señor. Dentro de poco inicia el 2024. Pero sigue siendo un nuevo año en un mundo caído. ¿Cómo continuaremos? Hermanos, le voy a recordar esto todo el año que viene. No abandones. No huyas. La única forma de continuar. Pero es que, pastor, a mí me hirieron. Si usted viera la herida que me vieron. La única forma de continuar es obedeciendo a Dios. Yo he admirado gente que en la semana enfrenta una situación trágica, una traición de su cónyuge, una pérdida de un hijo, o el caos en su negocio, y el domingo están aquí temprano alabando a Dios y sirviéndose unos a otros. No porque queremos mostrar una imagen distinta a lo que es, no, sino porque la única forma de continuar es obedeciendo al Señor. El próximo año traerá consigo muchas dificultades. Y lo que queda, todavía nos quedan una semana para seguir sufriendo. Bueno, este pastor, eso es lo que nos va a decir el día de la fiesta navideña. Tengo que ser realista. Sí, van a haber momentos preciosos en su gracia, pero también mucho dolor. El año que viene nos tendremos que vestir de luto muy probablemente. El año que viene perderemos a algunos de ustedes muy probablemente. Algunos abandonen la fe. Y probablemente nuestra iglesia experimente diversas pruebas. Y algunos dirán, viste, te lo dije, aquí está pasando algo en trono de gracia. Siempre pasa algo. Eso no me asombra, siempre. La pregunta es cómo vamos a continuar. Obedeciendo al Señor. Permítanme orar. Padre mío, guíanos, protege nuestros corazones y que sin importar lo que nos suceda, recordemos que la única forma de continuar, como lo vemos en Éxodo 40, a pesar del pecado, a pesar de la muerte, de la sangre derramada y del luto, la única forma de continuar es obedeciéndote. Obedeciéndote, Señor. Preserva nuestro ministerio. Prepáranos para todo lo que tendremos que enfrentar el próximo año. Cuida de nosotros como lo has hecho hasta ahora. Pero que jamás olvidemos que la única forma de continuar es obedeciéndote, Señor. En nombre de Jesús te doy gracias. Amén.